Muy bien. Esta historia de todos estos negocios entre Argentina e Irán, con intermediación de Venezuela, por supuesto que vienen creciendo en cuanto a su conocimiento después de la muerte del ex fiscal Alberto Nisman. Ustedes saben que hace unas 2 semanas, más o menos, la revista Bella publicó un artículo en donde se atribuían declaraciones de 3 exministros del gobierno de Chávez. Nosotros lo seguimos esto con atención y con, por supuesto, mucha precaución, porque no estaban las fuentes. Más allá de que Bella es una revista reconocida, a nosotros nos corresponde el control de esta verificación de las fuentes. Esta semana, este fin de semana, hubo un capítulo más en relación a esto, que habla de estas cuentas de las que se sospecha podrían ser titulares Nilda Garré y Máximo Kirchner. Y hoy Daniel Santoro ha ingresado con un artículo sobre esto y, por supuesto, que Daniel es garantía de seriedad en estos hechos y en estas investigaciones. Ustedes recuerdan, por nombrar una, el tema de las armas, que se corroboró en su totalidad, más allá después de las cosas que han ocurrido en la justicia. Hola Daniel, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿qué es esto? Contanos. Según 2 fuentes bancarias, documentos y un exfuncionario venezolano, hay 4 cuentas bancarias secretas en 3 bancos distintos. La primera y la más importante es una cuenta en el banco Felton de Delaware, Estados Unidos, donde a nombre de una empresa fantasma había depositados entre el 2005 y el 2010 41 millones de dólares. Según estas fuentes, porque estamos hablando obviamente de información bancaria que está protegida por el secreto bancario, según estas fuentes, ¿quiénes eran los cotitulares? Garré, ex embajadora en Venezuela, ex ministra de Defensa, ex ministra de Seguridad y actual embajadora ante la OEA, Máximo Kirchner y el exdiputado de la provincia de Santa Cruz, Olaf Assed, que fue abogado personal de Néstor Kirchner. Esa es en la primera cuenta en el banco Felton. Después hay otra cuenta en las Islas Caimán, en el banco Morval, donde aparecen como cotitulares, según estas cuentas, Garré y Máximo Kirchner con 19 millones de dólares. Y después, ya lo más cercano en estos movimientos de dinero sospechosos que están vinculados, como bien decías vos, con el tema de la triangulación entre Argentina, Venezuela e Irán, hay 2 cuentas en el banco Tejalak de Teherán, en Irán, que están a nombres de Nilda Garré, siempre según estas fuentes, y de la hija de Nilda Garré, Paula Aval Medina, y esas cuentas tienen un total de 61 millones de dólares. Yo estoy hablando de fotografías, porque obviamente las fuentes nos cuentan lo que se vieron en determinados momentos. Hoy no sabemos dónde está la plata, a dónde fueron. Tampoco sabemos el origen de la plata. Y acá entraríamos en lo que hablábamos recién antes de entrar aquí en vivo, bueno, cuáles serían las hipótesis del origen de esa plata, ¿no? Daniel, obviamente en pos de la corroboración, además vos hablás de hay, ¿no? O en este caso había, porque no se sabe hasta cuándo está. Hay documentación que muestra, no sé, por ejemplo, números de documentos de Máximo Kirchner, de Nilda Garré, relacionados con las cuentas, identificatorios claros sobre esto. Yo tengo las documentación con el número de la cuenta, el número de legajo, el número de documento, la dirección de todos estos personajes, pero obviamente son documentos que no tienen el carácter de una prueba jurídica y que mis 2 fuentes lo vieron. Por eso yo digo que las cuentas existen y serían ¿no? Para que la audiencia explique cuando los periodistas hablamos de potencial, porque todavía no llegamos obviamente a la certeza que puede llegar a tener un eventual exhorto judicial desde Estados Unidos que confirme la existencia de las cuentas por un lado y de quiénes son los titulares, porque la cuenta aparece a nombre de es una empresa fantasma constituida en Belice, un paraíso fiscal. Entonces, y atrás de esta empresa fantasma aparecerían estos cotitulares, ¿no? Daniel, ¿qué conexión tiene esto con lo que en su momento denunció el embajador Sados de estos 90 millones que habían desaparecido de cuentas en común con Venezuela y con la valija de Antonini Wilson?
Bueno, yo creo que lo más concreto es con el fideicomiso que se armó entre Argentina y Venezuela para cambiar fuel oil por maquinarias, que manejaba PDVSA, la petrolera venezolana, y el Banco Nacional de Desarrollo de Venezuela. ¿Por qué? Porque Sadus, cuando era embajador en el año 2005, él en un cable secreto denuncia, me contaron que no podemos pagarle a los proveedores argentinos porque faltan 90 millones de dólares del fideicomiso. El domingo yo publiqué en Clarín, y eso sí que está con documentación oficial, que ese fideicomiso estaba en el banco suizo UBS, cuando en el 2010, ahí pega un salto en el tiempo, Sadus hace públicas estas denuncias, una causa judicial que todavía está abierta y demás, sobre la embajada paralela, como se decía, el caso Duberti y todo lo demás. El banco UBS le pregunta a PDVSA y al banco Banés, explíquenme qué pasó con esta plata, explíquenme qué pasó con la empresa Madero Trading, que era una de las empresas intermediarias en todo eso. Venezuela, por una cuestión de soberanía, no contesta y le cierran la cuenta. El fideicomiso salió del banco suizo UBS, sucursal Caracas, donde la plata de la cuenta del banco Felton, que sería de Garré y de Máximo Kirchner, con 61 millones de dólares, salió también del UBS de Caracas. Es decir, que hay varias coincidencias también en el tiempo. Nilda Garré ocupó en este periodo 4 cargos, ¿no? Estuvo 6 meses de embajadora en Caracas, hasta noviembre del 2005, después fue ministra de Defensa, ministra de Seguridad. Cuando ella renuncia como ministra de Seguridad en el año 2013, llamativamente, en las escuchas telefónicas que están en la causa, en la denuncia de Nisman por encubrimiento contra la presidenta, Khalil habla con el espía orgánico de la CIDE, Alain Bogado, y le pregunta, ¿qué pasó con la mina? ¿Por qué renunció? Yo le hice una consulta a Garré. Garré niega tener cuentas, ella dice que tiene solamente una cuenta en el HSBC de Washington, donde recibe su sueldo de actual embajadora en la OEA, y no tiene ninguna otra cuenta más, que no lo conoce a Khalil y que solamente intervino en 3 negociaciones entre Argentina y Venezuela. Una es por la venta de aparatos de medicina de la empresa de tecnología Invapa a Venezuela, otra por la venta de los ascensores Servaz a Venezuela, y otra por el tema de la maquinaria agrícola, que es uno de los temas que están investigados en sede judicial aquí en Argentina, ¿no? Bien, ahora, la hipótesis ¿cuál es? Que esto es dinero que podría haber sido parte de estas triangulaciones y que estas cuentas se abrieron para dar albergue a esta plata que iba y venía, que quedaron en propiedad de ellos. ¿Hay ¿Cuál es el curso de investigación que obviamente vos estás trabajando en este momento, Daniel? Yo voy a investigar, por un lado, a ver si esto es plata proveniente de los sobornos por los negocios entre Argentina y Venezuela. Y la otra hipótesis es si hubo alguna triangulación de tecnología nuclear o de insumos industriales vinculados con la tecnología nuclear a través de Venezuela a Irán. Porque acá tenemos que tener en cuenta que Argentina tenía firmado 200 convenios industriales, cosa que es bueno que te firmaban así y demás, ¿no? Entonces, Argentina eso le proveyó de un montón de cosas a Venezuela. Había un avión militar venezolano que viajaba cada 15 días entre Caracas y Teherán, donde se decía que se decía que llevaba contrabando, drogas, ciudadanos iraníes sin pasaporte y todo lo demás. Es decir, hay varios temas que realmente llaman la atención, que abren interrogantes sobre este vínculo entre Argentina y Venezuela, ¿no? Hasta ahora habíamos visto a Máximo Kirchner con problemas judiciales por cuestiones de negocios privados, negocios de la familia, pero ahora lo estamos viendo en una situación hasta ahora inédita y que, bueno, de confirmarse todo esto que vos nos estás contando, tendrá que explicar qué tenía que ver con semejante cantidad de plata y en estas relaciones, ¿no? No teniendo un cargo público. Esta mañana los diputados de Elisa Carrió, Fernando Sánchez y Paula Olivero tomaron mi investigación y la presentaron en la mega causa que hizo Carrió en el año 2008 contra Néstor Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López por asociación ilícita, pidiendo que también se investigue este tema de las cuentas bancarias. Obviamente hasta ahora Máximo está solamente investigado en el caso Otesur, exacto, por el manejo de los hoteles de la familia Kirchner.
Acá yo supongo lo que vendrá ahora es, bueno, confirmar esta información, me llamarán a mí como testigo para que ratifique lo que dicen mis fuentes de información y después habrá un exhorto a Estados Unidos para que confirme la existencia de esta cuenta y para que diga quiénes son, en forma oficial, los dueños de esta cuenta. Bueno, Irán nunca va a contestar, y si contesta, va a contestar cosas que tienen que ver más con una situación política que con un hecho real de movimientos financieros sospechosos, ¿no? Es importante esto. Te hago esta pregunta técnica porque obviamente esto da también fundamentación a lo que puede ser esta investigación. Irán, que está con un desarrollo nuclear importante, ¿efectivamente tiene necesidad de aportes que la Argentina pudiera hacer en cuanto, insisto, a tecnología? Yo creo que en materia de uranio no. ¿No? Es decir, hay dos tipos de bombas nucleares, ¿no? Una que son las bombas con uranio enriquecido, como Hiroshima y Nagasaki, sí, claro, que es lo que quiere hacer Irán, pero las bombas modernas son todas de plutonio, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Irán quiere construir una bomba atómica a partir del viejo método del uranio enriquecido, pero la técnica que utiliza se llama técnica de centrífugas, es decir, ahí se pone el uranio mineral y donde vos tenés más centrífugas, más grado de purificación tenés. Correcto. Las centrales nucleoeléctricas de Atucha 1, Atucha 2 y demás usan uranio enriquecido al 6, al 10%, depende del tipo de la máquina. Para una bomba atómica necesitas 60, 70% de uranio enriquecido. Entonces, pero Argentina no. La planta que tiene Argentina en Pilcanilleu, cerca de Bariloche, es un método de difusión gaseosa, es decir, son dos tecnologías distintas para eso. Ahora, la posibilidad está en el tema del agua pesada. Si Irán quiere saltar al plutonio, va a necesitar de agua pesada. Argentina en Neuquén tiene la planta de Arroyito. Sí. Pero de todos modos, Argentina hasta ahora ha tenido un comportamiento muy responsable, tanto la Comisión Nacional de Energía Atómica como INVAP. Hay un control de parte del Tratado Internacional de No Proliferación y Argentina sobre todo tiene un tratado con Brasil que se llama el Tratado ANAC o BINAC, no me acuerdo exactamente, donde todo gramo de uranio enriquecido se controla mutuamente. Claro, obvio. Porque es un tema realmente peligroso. Ahora, Nelson, si Irán, porque Irán recibió, y todavía tiene Irán, y por eso están negociando ahora, en este momento, están negociando en Europa cómo levantar, tiene sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Si ahora Irán, si durante todos estos años, por ejemplo, no podía conseguir acero quirúrgico, Argentina se podría haber llevado otro tipo de insumos industriales no vinculados directamente con el uranio, podrían haber pasado a través de Venezuela hacia Irán. Daniel, como siempre, muchísimas gracias. Es un placer. Estamos atentos a estas cosas y, por supuesto, como usted ve el trabajo de Daniel, y él lo dijo, habló con Garré, digamos, cómo trabaja, y seguramente querrá hablar con Máximo Kirchner. A nosotros lo que nos interesa es la verdad. En un contexto en donde el nivel de corrupción de este gobierno es muy alto. Virgilio decía, conoceréis a los países por sus delitos. En la Argentina el delito público por excelencia es la corrupción.